Y dijiste que te habías ido a estudiar ahí a una universidad. Dejaste tu novia incluso. Nosotros con Andrea tuvimos 3 años de noviazgo a distancia. No sabía esto, Sí, Seba. brother. Esto es un temazo. 3 años de novio a No. distancia. ¿Se puede realmente hacer eso? Y mira, acá estamos. Por gracia de Dios, brother. Me di cuenta que puede pasar mucho de que estás viviendo la promesa de Dios para tu vida y no te estás dando cuenta. Porque el envase en el cual tú veías la promesa Claro. es distinto al envase en el cual Dios te dio. Es el problema de confundir forma y fondo, ¿no? Como creer que Sí. Dios te llamó a ser youtuber, en realidad Dios te llamó a predicar. Si hoy, por ejemplo, yo te hablo a vos de Cristo y hoy vos te vas y vos hablas de alguien a alguien a Cristo y ese alguien hable a alguien de Cristo, dice que tomará 7 días para que el mundo escuche de Jesús. O sea, literal, no estamos muy lejos de que el mundo escuche el mensaje de Jesús. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos acompaña desde Oklahoma, Estados Unidos de América, el querido Sebastián Franz. Sos el primer invitado a distancia de esta temporada, amigo, así que estoy muy emocionado. Hey, mi brother, qué gusto poder estar contigo acá. Estamos lejos, pero aún así como que siento que estamos ahí cerca. Totalmente. De verdad, gracias por tu tiempo. Recién en la previa, es la primera vez que hacemos esto, así que tuvimos ahí algunas idas y vuelta técnica. Pensamos que no lo hacíamos, que no lo íbamos a poder grabar, pero Sí. finalmente pudimos hacerlo. Sí, no, menos mal. Menos mal. Amigo, ¿sabés que hace mucho tenía ganas de conversar con vos? Yo soy uno de tantos que te ha conocido a través de Vibe Podcast y de los Reels Sí. y de cómo han hecho este formato de contenido tan interesante con tu esposa, con Andrea. Entonces, no es que no seamos muchos, creo que somos muchos los que estamos creando contenido, gracias a Dios, hoy, para el Señor. Sí. Pero creo que son pocos los que lo hacen por ahí con cierta agudeza o cierto equilibrio. No sé, hay algo que se siente en lo que hacen ustedes que es diferente. Así que nada, tengo muchísimas ganas de conversar. Pero los que siguen este podcast saben que yo Hey. soy un fanático, amigo. Soy un fanático de Batman Inicia y todas esas películas de superhéroes que cuentan el origen, ¿no? del El origen. personaje. Y yo, antes de venir para acá, se ve que YouTube sabía que íbamos a charlar. Me empezó a recomendar videos tuyos de hace como 8 o 9 años. Eras un jovencito en YouTube ahí predicando. ¿Quién te recomendó? YouTube, o sea, el algoritmo me No. empujó un video que te lo mostraría. Que grababas como en No, la eso no se naturaleza, muestra. agua y tal. Y era como, wow. O sea, yo no sabía que hace tanto estabas creando contenido. ¿Cómo empezó esta pasión? Brother, no, hey, esos videos hay que eliminarlos de YouTube porque están... Son eh, testimonios de la gracia del Señor. el, el testimonio... No, bueno, primero gracias a vos por la invitación. Yo estoy contento de poder estar contigo. Yo también hace muchísimo tiempo que veía tus videos de YouTube. Siempre me gustaban las informaciones que uno nunca sabe. Yo como estaba, ¿y de dónde saca toda esta información? Así que también te admiro, amigo. Estoy muy feliz de ver cómo Dios te está usando y cómo va a seguir usándote. Pero no, yo creo que el tema de contenido, bueno, para los que no saben, cuando empezamos VAE, incluso hoy, esta semana me recordó Facebook, viste que Facebook te recuerda esas Sí. cosas que voy a decir, ¿cómo puede ser? Bueno, Facebook me recordó esta semana una foto de uno de nuestros primeros programas de VAE hace 9 años. Wow. Eso Es un era, para los montón. que no saben, sí, nuestra iglesia en Paraguay, que ahí fue donde yo crecí, tenía un canal de televisión, un pequeño canal que salía en el cable, en las casas de la ciudad de donde yo era. Entonces con un amigo un día nos sentamos y armamos un programa para un bloque del canal y ahí fue cuando empezó VAE, volviendo a la esencia. Y justo esta semana me recordó Tremendo. eso y no podía creer que ya 9 años. Creo que habremos hecho 10 episodios o algo así, 15 episodios y ahí quedó eso. Pero así más o menos fue como empezó VAE, ¿no? Es súper interesante porque se me viene a la cabeza, no sé, Edja Barragán, que es youtuber y escritora también. Y ella lo mismo, Sí. arrancó con un programa de radio que se llamaba Encontrando el Camino y luego eso fue mutando en lo que hace hoy. Y esas historias a mí me parecen súper apasionantes, pero mencionabas que eras de Paraguay. Yo una vez me confundí y dije que eras paraguayo. No, vos sos argentino, ¿no?
Sí, yo soy argentino, mi mamá es argentina, mi papá es paraguayo. Se conocieron en Argentina y sus primeros años casados vivían en Argentina, en Posadas. Ahí nací yo. Entonces, y ahí nacieron el resto de mi hermano excepto uno. Pero sí, somos todos argentinos. ¿Y a qué edad te mudaste a Paraguay? Bueno, en realidad, yo crecí en Argentina hasta los... Estuve poco tiempo ahí, creo que estuve un año, pero después Ah, nos ok. mudamos a la Florida, en Estados Unidos, y ahí estuve hasta los 5 años, y después de ahí nos mudamos otra vez a Paraguay. Pero el tema es que como vivíamos en la frontera con Posadas, yo básicamente vivía en los dos lados. Me acuerdo que Sí, toda mi sí. familia estaba en Posadas y era cruzar un puente de 10 15 minutos. Entonces, como mi papá tenía una iglesia en Posadas y en Paraguay, yo me iba de 7 días a la Claro. semana, 4 o 5 yo estaba en Argentina. Entonces me crié ahí en los dos Sí, la países. triple frontera es así, ¿no? Es como hay muchos parecidos. Creo que son más parecidos entre los paraguayos, los brasileros y los argentinos de esa zona que con el resto de sus países incluso, ¿no? Es como una hermandad, Sí, ¿no? sí. Ah, Sí, ¿y a qué edad te volviste a mudar a Oklahoma? yo me mudé a Oklahoma a los 17. Bueno, eso fue también una locura porque yo honestamente yo ni sabía que existía el estado de Oklahoma. Me acuerdo cuando mi papá un día me dijo, che, estamos viendo unas universidades para que vayas a estudiar a Estados Unidos. Como que la idea no me gustaba mucho porque yo tenía toda mi familia allá, todos mis amigos allá. En ese tiempo Andrea, mi esposa, era mi novia, estaba allá. Ok. Y como que no tenía razón para mudarme a Oklahoma. Entonces, pero fue en ese proceso que estábamos buscando donde el Señor me habló bien fuerte. Y básicamente lo que habló a mi corazón en ese tiempo fue Estados Unidos tiene que volver a la esencia. Wow. Porque yo muchos años hice homeschool, que es como estudiar en la casa. Y cuando hacíamos eso, yo estudiaba todas las materias, vamos a decirle, de los chicos que estudian acá en Estados Unidos. Entonces me enseñaban la historia del país, cuando fue fundada, su constitución y cómo fue formada. Y a mí me impactaba ver que este país literalmente fue fundada sobre la Biblia. O sea, la Biblia Wow. es la base de la constitución de este país. Fue un país donde se tenía temor del Señor. Los primeros presidentes, George Washington, Abraham Lincoln, todos estos hombres eran literal, eran hombres de Dios. Y como que yo sentía que el Señor me decía, hey, yo quiero que Estados Unidos vuelva a sus raíces, vuelva a mí, que vuelva a su corazón en donde empezó. Entonces yo no, vos sabes que no me podía quitar eso de arriba, de arriba, de arriba, y hasta que un día le comenté a mi papá y le dije, che, mira, yo creo que me voy a ir, siento que el Señor me está llamando allá, y me vine. Y ahí tenía 17 años cuando vine. Y bueno, ahí vine a estudiar en la universidad, acá en Oklahoma. O sea que perdón, te mudaste a Estados Unidos casi de bebé. A los 5 años volviste Sí, para Sudamérica, terminaste en Paraguay y a los 17 te volviste a ir. sí, sí mismo, esa es la ¿Y, historia. y cómo, no sé, cómo afecta eso, no sé, tu crecimiento? Digo, ¿vos te acordás de cuando eras chiquito y estabas en Estados Unidos y después terminaste, no sé, ahí en Paraguay o Yo, cómo? casi no tengo memorias de cuando era chico. Sí me acuerdo algunas cosas, por ejemplo el barrio, me acuerdo algunas anécdotas con Ok, amigos ahí cuando era chiquito, pero no me acuerdo mucho. Lo que sí más de mi infancia me acuerdo de Paraguay, haberme criado ahí en la frontera, en Posadas, claro. Encarnación. Sí, esa es la memoria que tengo. Y dijiste que te habías ido a estudiar ahí a una universidad. Sí, Y vine dejaste tu novia incluso. O sea, fue un... todo. Nosotros con Andrea tuvimos 3 años de noviazgo a distancia. Ella estaba No, allá, yo estaba acá. no sabía esto, Sí, Seba. brother. Esto es un temazo. 3 años de novio a No, distancia. ¿Se puede realmente hacer eso? y mira, acá estamos, por gracia de Dios, brother. No, yo me acuerdo cuando nos pusimos de novio, nos pusimos de novios y 2 meses después yo me mudé. Y me acuerdo una vez mi papá vino y me dijo, mira, te voy a decir algo. Esta distancia o le va a acercar o le va a apartar. Una de las dos cosas. Wow. Y yo dije, híjole, bueno, y lo que sí fue que estuvimos 3 años a distancia donde nos veíamos una vez al año, algunas veces 2 veces al año.
Y pues bueno, Dios fue fiel, realmente nos sostuvo en esa temporada. No fue fácil, eso sí te voy a decir, no fue fácil. Yo estaba cansado del FaceTime y de mensaje y de llamada. Pero fue cuando llegué acá, no sé si te pude comentar la vez pasada que estábamos hablando, pero cuando llegué a Oklahoma con este llamado de volver a la esencia y de predicar y compartir, yo dije, llegué a la universidad y dije, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago, Señor? Decime. La universidad Entonces con era algunos... como, perdón, para entender, ¿era como un instituto bíblico o algo así? No, es una universidad normal. Nosotros nos graduamos de administración de empresas, mi Ah, ok, esposa y yo. qué bueno, wow. Sí. Y bueno, yo llegué ahí y como que dije, Señor, vine con la palabra que me diste, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde voy? Entonces empecé a hacer como unos grupitos con algunos amigos ahí de la universidad y empezar a orar juntos y compartir la Biblia. Yo tenía 18 en ese tiempo, ya cumplí. Y un día, de la nada, se me acerca, me llama un pastor de la ciudad de Oklahoma, un americano, y me dice, Sebastián, yo conozco a tu papá, me enteré que estás por la ciudad, me gustaría tomar un café contigo. Y yo, bueno, dale, no hay problema. Y nos fuimos a tomar un café y me dice, mientras estábamos conversando y conociéndonos, mira, quiero decirte que nuestra iglesia, y la iglesia de ellos es una de las iglesias más grandes de la ciudad de Oklahoma, me dijo, nuestra iglesia tiene un edificio en el centro de la ciudad donde ya no estamos ocupando y estábamos a punto de donar el edificio al estado de la ciudad. Pero sentí antes preguntarte si ustedes se animan a hacer algo. Queremos regalarles el edificio. Así, brother, así de loco fue. Y yo quedé así en el café, dije, ¿y cómo? Dije, o sea, ¿Esto es yo le real? dije, no sé, esto es real, déjame hablar con mi papá, qué sé yo, le llamé, le conté la situación. Y bueno, ahí él me dijo, oramos por creo que 2, 3 meses, Dios confirmó. Y empezamos una iglesia. Y Wow. literal nos dieron la llave en la mano y dijeron, denle, tienen nuestro apoyo, vayan y empiecen algo con los hispanos de la ciudad de Con Oklahoma. 18 Entonces años así, arrancaste la iglesia. 18 Qué años. atrevido, ¿viste? Como... No, brother, ahora yo miro atrás y digo, ¿cómo esa gente se quedaba los domingos escuchándome predicar a mí? Pero solo Dios. Me imagino que mientras hacías eso y continuabas con tus estudios era como... Era súper difícil, ¿no? Ese balance entre el trabajo que cuesta levantar una iglesia, pero también el trabajo que cuesta una carrera universitaria, ¿no? O sea, habrá sido un proceso Real- intenso. sí, fue difícil, fue difícil. Pero bueno, la iglesia de Paraguay que nosotros teníamos mandaba misioneros cada 6 meses, parejas. Entonces eso ayudaba muchísimo. Ah, Eh, Venían parejas líderes allá, se quedaban 6 meses conmigo, nos ayudábamos entre todos, se iban y volvían otros, hasta que mis padres pudieron venir, mudarse y ahora están acá, viven en la misma ciudad. tremendo, tremendo. Y en Sí, qué momento, antes de preguntarte en qué momento se produce el reencuentro con la Andrew, con Andre, con la... para ver la mágico, ¿hubo algún momento de ese noviazgo extenso? Porque me interesa detenerme un poco ahí, en el que se preguntaron, ¿vale la pena seguir esto? O como que, che, quizás nos tomamos un tiempo, o no, los unió muchísimo más. Ujú. No, de que hubieron momentos difíciles, hubieron muchísimos. Momentos donde me acuerdo incluso como que quedábamos, ¿qué vamos a hacer, no? Porque le veíamos tan lejos la posibilidad de casarnos, de estar Claro. juntos. Pero sí te puedo decir que en todos esos momentos difíciles en el noviazgo a distancia, las palabras que Dios nos había dado al principio nos sostuvieron durante ese tiempo. Eso sí te puedo Wow. decir 100%. O sea, literal, habían palabras, versículos, capítulos específicos que el Señor había hablado al corazón de Andrea, a mi corazón, que en los momentos difíciles eran como ese soporte que nos sostenían y nos animaban a, hey, sigan, vamos, adelante. Y era increíble cuando no podíamos más, los dos en FaceTime nos poníamos a orar y diciéndole, Señor, mira, ayúdanos, recordamos tu palabra que nos dijiste tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, siempre tratamos nuestra relación de priorizar esas palabras que Dios nos había dado, porque creo que al fin del día eso es lo único que nos sostiene. Sea que estás lejos o cerca, en cualquier relación, noviazgo o matrimonio, tiene que haber
palabra de Dios constantemente para sostener una relación Claro, saludable. claro, como un cimiento, ¿no? Un Sí, cimiento sí. sólido para construir. Ah, pero me llama la atención, o sea, es como, fueron 2, 3 meses de puro cimiento, porque hubo que sostener después 3 años de distancia, ¿no? Sí, fue así, pero bueno, constantemente tratábamos de estar orando por FaceTime, qué sé yo, nos mandábamos libros, leíamos juntos, pero sí puedo decir que realmente Dios es fiel. Y eso, a mí me encanta esta idea porque el matrimonio es una idea de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El simple hecho de que ella sea una idea de Dios, Dios la va a respaldar, sea como sea. Entonces, cuando una pareja se están conociendo y se aman mutuamente y mutuamente aman a Dios y buscan el matrimonio, o sea, es increíble el respaldo de Dios para esa pareja, porque están persiguiendo una idea de Dios, o sea, están persiguiendo Claro, un sí. diseño original y es como que Dios dice, ya, tiene mi aprobación, yo estoy con ustedes, yo los voy a ayudar. El problema es cuando hay parejas que persiguen todos menos el matrimonio. Es como que vamos a estar juntos, vamos a salir, vamos a andar por acá, pero el matrimonio no es ni siquiera una meta. Bueno, ahí te vas a dar cuenta que vas a sentir la falta de apoyo de Dios. Entonces, eso sí fue muy importante en nuestra relación. Entonces el reencuentro se produce cuando terminas de estudiar. ¿Vos volvés a Paraguay o ella va a Oklahoma? ¿Cómo sucede eso? Sí, bueno, fue... Eso también fue bien loco porque nosotros nos casamos en el 2018 y a mí me faltaba 1 año y medio para terminar mi carrera. Y ella, a la par, ella estaba estudiando en Paraguay una carrera que era parecida a administración de empresas, es una rama un poco distinta. Entonces la cosa era que queríamos que ella traiga todas sus materias y pueda convalidar en la universidad acá, pero Claro. todos sabemos, ¿verdad? Que cuando traes materias de Paraguay a Argentina para convalidar Sí, sí, es súper una difícil. universidad acá, te aceptan Sí, dos sí, sí. materias, tres Es, es, materias. es horrible. Inclusive entre Sí, universidades pasan. En el mismo país, misma ciudad. O sea, 30 materias. Ah, te reconocemos 6. Vos decís, sí, dale. literal. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto va a pasar, así que probablemente yo voy a terminar antes y vos vas a tener que seguir 2, 3 años más sola y vemos cómo hacemos para pagar porque la universidad acá es cara. Claro. Pero lo loco fue que ella estudió 3 años y medio allá, 3 años allá, igual que yo 3 años acá, y cuando mandó sus materias, le aceptaron los 3 años. O Wow. sea, todas las materias. Y lo loco fue que ella entró a la universidad en el mismo nivel donde yo estaba. Entonces éramos compañeros de clase. Es una O sea, historia. literal, brother, era un Me río, pero milagro. me parece increíble. O sea, es como una historia. Es un cuento. Un cuento de hadas. Eso, bro, nosotros no podíamos creer, estábamos sorprendidos. Íbamos a la mañana, me acuerdo, nos despertábamos tempranito, íbamos juntos a la universidad y teníamos las clases juntos. Entonces, después de estudiar 1 año y medio, nos graduamos juntos. En la misma graduación pasé yo y después pasó Andrea. Entonces fue un Increíble. mimo de Dios. Increíble, increíble. Me encantan a mí las love stories, ¿no? Me encantan las historias de amor I love porque story. siento que es como, no sé, como que cuentan mucho de quiénes somos también, ¿no? Creo que como amamos refleja Sí, como nuestra esencia de alguna manera. sí, Entonces, me encanta cuando hablas de que el matrimonio es una idea de Dios. En paralelo, Dios te da esta idea devolviendo la esencia. Empieza lo que es la iglesia física, ¿no? En un edificio, a reunidos y tal. sí. Pero en todo este lapso de tiempo, ese proyecto inicial, ¿no? De el programa de televisión con tu amigo hace ya 9 años, ¿en dónde se ubicaba? ¿O era algo que estaba como dormido? No sé si me explico. Mm, sí. Yo me di cuenta, y esto hoy que miro atrás, me di cuenta que cuando Dios te da una visión, en ese tiempo, cuando yo tenía creo que 15 16 Dios me dio VAE, el Señor nunca te muestra lo que va a ser esa visión, simplemente te muestra como una pincelada, una pequeña parte de lo que Él quiere hacer contigo. Y con el pasar de los años, la visión va tomando forma. A veces veo muchos jóvenes preocupados con el hecho de, quiero saber qué Dios quiere hacer conmigo exactamente, cuál es su propósito para mí. Pero más de que saber qué Dios quiere hacer, más de saber qué Dios quiere hacer con ellos, ellos quieren saber todo el mapa.
O sea, cómo se Claro. va a desarrollar, dónde Dios me va a llevar, cómo me Bueno, va a pero usar, qué tan grande. todos somos un poco así. Me imagino ese Seba de 16 años también un Por poquito eso, ansioso, ¿no? yo me acuerdo cuando tenía 16 y Dios, y esto sí le dije estos días a Andrea, que cuando sentí la primera visión de VAE y lo que miro hoy, a lo que yo diseñaba y soñaba que era VAE, es completamente distinto. O sea, tomó otra forma, otro color, sigue la misma esencia, el mismo mensaje no cambió, pero la forma cambió. Entonces, yo creo que siempre es importante que cuando Dios te dice que va a hacer algo contigo, que tú te permitas procesar y formar por la visión que Él tiene para vos y no la visión que vos tenés para vos mismo. Eh, Porque a veces, y esto me di cuenta que puede pasar mucho, de que estás viviendo la promesa de Dios para tu vida y no te estás dando cuenta. O sea, estás Wow. caminando sobre la tierra prometida que Dios tiene para vos y no te das cuenta que estás caminando sobre ella porque el envase en el cual tú veías la promesa es Claro. distinto al envase en el cual Dios te dio. Sí, sí, Y muchas veces Dios, es el problema de confundir forma y fondo, ¿no? Como creer que sí, Dios te llamó a ser youtuber, en realidad Dios te llamó a predicar. O sea, la forma hoy es crear contenido en YouTube, pero mañana puede cambiar, ¿no? claro, eso. Entonces yo me di cuenta que muchas veces em, la forma de los sueños de Dios para nuestra vida vienen en envases o en paquetitos, vamos a decirle, que nosotros no sabíamos. Y yo estaba esperando un paquete rojo con una línea amarilla y, no, y Dios te da uno verde con una Claro. línea azul. Y uno dice, el Señor, qué raro, no me respondió esa promesa que me dio hace muchos años. No, sí, te respondió, la estás viviendo, pero en un envase distinto. Entonces, cuando yo empecé VAE en ese tiempo, yo me acuerdo, yo quería hacer un programa de televisión, eso era todo. Y bueno, lo que Dios lo trajo hoy, y es mucho más que eso, yo jamás me imaginaba Claro. que Dios iba a usar de esa manera. Entonces también en cierto sentido, a veces por ser, si no nos dejamos moldear por Dios y podemos ser tan tercos, que podemos mantener algo que puede ser mucho más grande en algo tan chiquito. Claro. Entonces, es estar dispuesto a expandirte en la forma, la dirección que Dios te quiera expandir. Eso realmente aprendí mucho con respecto al llamado, ¿no? Me parece alucinante, brother. Me parece alucinante. Esta gran verdad que es tener una apertura mental, espiritual, de, de no enamorarnos de la forma. Y es difícil Sí, porque muchas veces creo que nuestra identidad, por error, la fijamos a la forma o al rol que hoy ocupamos, ¿no? Entonces, sí. no, yo soy, como te decía, yo soy youtuber, yo soy predicador, yo soy, ok, no, eso es lo que haces, pero vos sos otra cosa también, vos sos un hijo de Dios y de eso lo expresás de diversas formas. Entonces, Sí. me parece un punto súper importante y creo que explica mucho esa apertura que han tenido para entender cómo hoy va es lo que es. Que yo, o sea, no es que tenga un ranking ni números, pero realmente veo el impacto de lo que genera y digo, wow, de verdadmente los escucho un montón de gente y eso, y Dios no se lo da a cualquiera. Entonces, am, me imagino que te graduás cerca del 19-20, ¿no? O sea, siguiendo la Sí, línea de no, tiempo. sí, me gradué en el 2020, Ah, plena pandemia. Y justo cuando te plena gradúas, pandemia. ¿arrancan VAE, el podcast también? Sí, literal, así fue. Más o menos unos meses después de graduarme empezamos el podcast. Wow. Wow. ¿Y Sí. qué expectativa tenían cuando lo iniciaron? Porque digo, de la idea original, ¿no? De un programa de televisión a un podcast que incluso creo que inició como solo audio, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Hay como un gran salto, ¿no? Y entonces, ¿qué Ujú. expectativa había en esa primera vez que le dieron grabar? Mira, yo creo que eso que vos decías recién me gustó mucho porque es tan cierto. Puede que vos seas pastor o youtuber o qué sé yo, Ya, influencer, pero ese no es tu llamado. Eh, Eso es el medio por el cual tu llamado va a fluir. Nuestro llamado más importante es ministrar al Señor, conocerlo a Él y dar a conocer. Y creo que cuando entendemos eso, vos encontrás esa energía y esa pasión y esa fuerza para continuar, sea cual sea el medio por el cual vas a fluir. Sea a través de un claro. podcast, a través de una iglesia, a través de
qué sé yo, de una pantalla. Porque yo creo que, y esto sí me he dado cuenta, hubo un periodo donde VAE, con Volviendo a la Esencia, donde no era un podcast, donde ya no era un programa de televisión porque yo ya me mudé acá, Claro, donde todavía la iglesia se estaba formando y no tenía forma. Y hubo un periodo de tiempo donde VAE no era nada, no hacía nada. claro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué te digo eso? Porque muchas personas en ese momento tendemos a dudar de la visión que Dios nos dio y decimos, ¿será que era esto? ¿Será que vale la pena? Y si tus ojos y tu pasión estaba puesta en el programa de televisión, en el podcast, en la influencia, en los seguidores, en esos periodos donde no estás alcanzando nada o nadie, vas a tirar la toalla. Pero cuando tu corazón no está en lo que haces, sino en quién te llamó, en lo que Él dijo que va a hacer contigo, en lo que vos querés hacer para Él, no importa si tenés periodos de desiertos, tu fidelidad a Dios no cambia. Claro. ¿Entendés? Y eso yo lo comparo con Moisés cuando el Señor lo llamó a libertar al pueblo de Israel. Él primero, me encanta porque primero él trató de hacerlo con sus fuerzas. Y sin querer mató a un egipcio, pero sin darse cuenta él estaba ahí cumpliendo su propósito de vida, vamos a Ok, decirle, que ya. era liberar a los judíos. Pero no era el tiempo, no era la manera y no era el lugar. Entonces Dios necesitó llevarlo al desierto 40 años. Pero lo importante de entender es que aunque él estaba en el desierto, literal, haciendo cualquier otra cosa que liberar al pueblo de Egipto, su esencia y la esencia que Dios puso en él seguía ahí en su corazón. Entonces yo creo que a veces en esta era que vivimos de tantos números y de tanto, vamos a decirle, crecimiento a través de las redes sociales, uno se puede confundir y pensar, hey, porque yo no estoy teniendo un impacto grande, eh, probablemente este no es mi lugar, esto no es a lo que me debo dedicar, pero lo importante es ser fiel con eso poco que Dios puso en tu mano. Cuando empezamos, vos me preguntaste, cuando empezamos va podcast, o sea, literal, yo me acuerdo un día hablando con Andrea en la sala y le dije, porque teníamos un pequeño grupito de jóvenes acá en la ciudad de Oklahoma, donde Ok. no nos estábamos pudiendo reunir por el COVID. Yo le dije, che, vamos a hacer algo para poder juntarnos con ellos y qué tal si hacemos un podcast y le mandamos el link y así ellos los pueden escuchar. Y así, literal, así empezó. Fue algo que jamás pensamos que íbamos a seguir tanto tiempo, pero empezó no por querer hacer un podcast, sino por querer suplir una necesidad en el corazón de nuestros jóvenes. Y creo que eso es muy Wow. importante. Cuando sea que empieces algo, te preguntes, ¿por qué quieres empezarlo? ¿Para cumplir una necesidad de esta generación o ser obediente al corazón de Dios o por querer hacer algo que la mayoría está haciendo? ¿Entendés? Sí, sí, te entiendo totalmente. Yo creo que la motivación es algo súper importante. Por eso te preguntaba, ¿no? ¿Con qué intención lo habían iniciado? Porque creo que cuando la intención es buena, eso es como que a largo plazo dura. Porque de vuelta, es como si estuviese construido sobre roca y no sobre arena. Sí. Pero por ahí a nivel creativo o a nivel artístico ha habido una evolución, ¿no? Como desde uno inclusive visualmente lo ve y hoy el podcast es pero una joyita, se ve una cosa hermosa, preciosa y uno ve que arrancaron solo audio, que fueron cambiando. Esos escalones, digo, como de a poco se les empezó a expandir de decir, che, vamos por acá, o estaban atentos, no sé, a algunas tendencias de contenido, o vos ya tenías una idea de me gustaría llegar hacia ese lado, digo, ¿cómo fue esa evolución, ese proceso? Sí. Bueno, nosotros empezamos con el audio. Me acuerdo que ni siquiera teníamos micrófono, entonces una de nuestras amigas acá en Oklahoma nos prestó uno, compramos uno por Amazon, uno así por USB, lo conectamos a la compu y dale. De una. Y así grabamos un buen par de episodios. No me acuerdo cuántos exactamente, pero fueron bastantes. Luego, cuando empezamos a subirlo cada viernes, las personas mismas nos empezaron a decir, hey, nos encantaría verlos cuando graban, sería lindo escucharlos y mirarlos al mismo tiempo. Algunos nos decían, hey, no pensaron subir los videos a YouTube y como que, bueno, empezamos a recibir eso y yo en ese tiempo no entendía mucho de cámaras ni nada, Claro. entonces pregunté
a algunos amigos qué me recomendaban, qué hacía. Y fue así de a poco. Primero compramos una cámara, luego con el tiempo empezamos a salir con videos, pero el audio todavía quedó con el audio viejo. Claro, entonces había que hacer Entonces, un upgrade en el audio. claro, entonces después de un par de meses dijimos, compremos unos micrófonos un poco mejores y ahí compramos los micrófonos. Y de a poquito fue como Sí. avanzando, no fue algo que yo empecé el podcast y Sí, ¡buf! Estaba total, que todo el dijiste, no, set. me compro un Mega Maxi Studio acustizado, ¿viste? Como esas cosas no, Sí, no no, pasan, es una ilusión, es de a no. poquito. Aparte, te cuento, mira, esto no algunos lo saben, no muchos, pero cuando grabamos nuestro podcast, cuando empezamos con el video, me acuerdo la gente me decía, sí, tenés que poner 3 cámaras, uno para ustedes, uno Claro. para Andrew y uno para Seba. Y yo dije, híjole, 3 cámaras, no, yo no puedo comprar eso. Después, no, yo te voy a prestar, me dijo uno, y un día tratamos de hacer con 3. Y me acuerdo que después la postedición tomaba tanto tiempo por estar metiendo las 3 cámaras y todo, Claro. que el trabajo se me hacía más lento. Entonces, nosotros hasta el día de hoy usamos una cámara y lo único que hacemos es Claro, cropeamos recortar. lo recortamos. Entonces, yo ahí aprendí una lección valiosísima, que muchas veces tenés que preguntarte si más es mejor. Muchas veces menos es Claro. mejor, porque el proceso me era más rápido, podía fluir más fácil, podía viajar más rápido con mi cámara. A veces queremos poner tanto y de poner tanto hacemos el proceso más lento, más tedioso y por eso muchas veces cuesta mantenerse Constante. Sí, constante. sí, total. Yo veo esto muchos, a veces quieren empezar un podcast y lo empiezan brutal, con 3 cámaras, un brutal estudio, luz y todo, y está bueno, me encanta. Pero es muy poco probable que te mantengas a ese ritmo si es que empezaste de una así. Por el tiempo que lleva procesar todo, poner los equipos, poner las Total, cámaras. total. Más si no es tu ocupación habitual o principal, ¿no? Digo, si trabajas o sos estudiante y en tu tiempo libre haces el podcast no te puede llevar una eternidad. Es como No, tenés que no. ser lo más eficiente posible. Me parece súper, súper buen consejo lo que está diciendo. No siempre Eso, más es mejor. no, no. Y eso lo hablaba esta semana con un amigo. Estábamos grabando un podcast y me encanta, vuelvo a la historia de Moisés porque viste que... Y subí creo que un reel esta semana hablando de esto cuando el Señor le pregunta a Moisés, Moisés le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y me encanta porque obviamente Dios sabía qué tenía Moisés en la mano. No es que Dios estaba en Claro. el cielo ahí diciendo, de acá no puedo ver qué es eso. Dios sabía, lo que Dios quería era que Moisés identifique el instrumento que Dios ha puesto en su mano. Y me encanta porque un palo, tan simple como un palo, Dios lo usó para taparle la boca a los egipcios, usó como un instrumento de justicia para abrir el mar rojo, usó para Mm. sacar agua de la piedra. O sea que fue algo de tan simple, Dios lo usó tan grande. Y esto creo que tenemos que recordar a esta generación y a todos y los que están escuchando esto, no pidas a Dios algo grande o vamos a decirle tremendo si con lo poco que nos ha dado en la mano no estamos siendo fiel. Y también Ya. recordarnos que sea que no tengas mucho, Dios lo puede usar mucho más de lo que vos te imaginas. Solo entregáselo a Él. Entonces capaz Dios te está preguntando, ¿y qué tenés en tu mano? Y uno a veces cree que es poco, pero cuando... Y esto me encanta porque lo poco en la mano de Dios es mucho más de lo que nosotros podemos multiplicar con nuestras propias fuerzas. Total, Y total. todo el evangelio, en los evangelios nos damos cuenta, Jesús. Y me di cuenta que esto es algo que se repite, porque así como Dios le preguntó a Moisés, una vez Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué tienen? Y nada, Señor, 5 panes y 2 peces. Bueno, listo, traigan eso. O sea, Claro. Dios siempre te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Porque eso poco es mucho en su mano. Solamente tenemos que entregárselo a Él. Sabes que mientras te escuchaba se me venía otra historia bíblica que a mí también me ha marcado y que veo un poco ese proceso, ¿no? Digo, cuando David es llamado o mejor dicho, cuando le aceptan que vaya a pelear con Goliat, Saúl lo viste con toda la armadura y David dice, yo no puedo usar esto, o sea, esto no me va, yo no estoy Mm, cómodo, necesito pelear esto con mis armas, con mis herramientas. sí, Y veía como ese paralelismo de, no, 3, 4 cámaras, una mega luz, todo. Decir, bueno, sí. quizás esta armadura está buenísima, pero yo necesito ir más ligero, necesito ir a otra cosa. Y eso es súper
Súper interesante, pero ahondando más en este proceso creativo. Yo siento cuando los escucho que es como si estuviese en un grupo de vida, en una barca, en una célula, ¿no? En ese pequeño grupo de discipulado, por así decirlo, ¿no? Es como si estuviese hablando, no sé, con un amigo, con un líder, y esa familiaridad está súper interesante. Pero ¿cómo es el proceso para decir, ok, ¿de qué hablamos esta semana? ¿Tiene que ver de lo que es la intimidad de ustedes con Dios? ¿O tienen así como una agenda de, no sé, se viene Pascua, hablemos de Pascua, qué sé yo, ¿viste? Ese tipo de cosas. Sí. No, usualmente casi todos los temas que grabamos son temas que Dios nos habla o a mí o a Andrea. Entonces, por ahí para los que no saben, nosotros lideramos una iglesia acá en Oklahoma y al mismo tiempo VAE, aparte de ser un podcast, nosotros lo llamamos un movimiento porque todos los sábados a la noche en una cafetería en el centro de la ciudad nos juntamos con un montón de jóvenes adultos y tenemos VAE, Wow. que literal es un tiempo de adoración, es un tiempo de comunidad y literal, y no sé, y si buscan en las redes pueden encontrar, pero nos sentamos todos como medio en una rondita, en semicírculo, ponemos una silla en el medio y ahí compartimos, hablamos y hacemos la prédica Ok. bien conversacional. No es como que vení yo te voy a predicar, sino que a veces yo predico y hago una pausa, pregunto a alguien en el público, alguien en el público dice algo y tratamos de hacerlo bien Sí, sí, conversacional. me encanta. Entonces, usualmente todos los temas que hablamos en VAE, en el podcast, lo hablamos los sábados con nuestra iglesia acá en Oklahoma. Wow. Entonces, siempre suelen ser temas que Dios nos viene hablando, a Andrea, a mí. Usualmente preparamos 2, 3 semanas antes, preparamos ya 2, 3 temas. Entonces ya sabemos con 3 semanas de anticipación, mira, esto vamos a hablar. Entonces ella se prepara por su lado, yo me preparo por mi lado. Después nos juntamos, hablamos los puntos, conversamos y Súper. grabamos. Eh, Pero eso hace como, digo, como creador de contenido a veces he escuchado mucho esta frase de no, te conviene trabajar como por lotes, ¿viste? Tipo Ford, como grabar 3 4 episodios, después editar 3 4 publicar 3 4. Lo de ustedes es como mucho más orgánico, ¿no? Es como cada semana grabamos, cada semana editamos, cada semana subimos, ¿no? Hay veces que sí, así empezamos. Hay veces que nos sentamos y grabamos 2 episodios de una, pero Claro. veníamos con un mes de preparación de esos temas, porque son temas que no solamente hablamos los sábados de noche, sino que en nuestros grupos pequeños en la ciudad de Oklahoma hablamos de esos mismos temas. O sea, literal, todo lo que sale en el podcast acá en la ciudad de Oklahoma se está repartiendo en muchísimos grupos pequeños, Wow. en la iglesia. Em, pero sí puedo decir y a veces si no, uno pregunta, ¿y cómo hacen para cada viernes sacar un tema distinto? ¿Y de dónde sacan? Y yo creo que para cualquier creador de contenido, pastor o youtuber, es importantísimo tu intimidad con Dios, obviamente, tu cercanía con Él, porque de ahí van a ser todo. Y también es importantísimo estar estudiando, estar leyendo, estar aprendiendo. En el momento que yo Mm, dejo de aprender, yo dejo de crecer. Cuando yo dejo de alimentarme, yo dejo de leer libros, yo dejo de mirar videos, hacer prédicas o estudios, es el momento que yo corto mi capacidad de seguir dando. Porque hay wow. que entender que Dios nos usa de acuerdo a nuestra capacidad. O sea, en otras palabras, si por ejemplo, qué sé yo, Dios quiere evangelizarle al presidente de los Estados Unidos y tiene aquí a, voy a decir, Sebastián de Argentina, de Paraguay, que habla un poquito de inglés, pero ama al Señor genuinamente. Y después tiene aquí a, vamos a decirle, John, que ama al Señor igual que Sebastián, pero estudió política, sabe muchísimo de política, está mucho más rodeado del medio en el cual el presidente se envuelve. Es muy probable que el Señor decida usar a él, no porque es mejor que Sebastián, pero Claro. porque su capacidad le da más para alcanzar a esa persona. Entonces, si nosotros decimos, wow, yo quiero que Dios me use grandemente, bueno, grandemente también tenemos que expandir nuestra capacidad. A Total. veces cuando vemos esta gente, yo admiro a muchos predicadores como, qué sé yo, John Wesley, Charles Spurgeon, Andy Ya. Stanley, y todos estos hombres decimos, fueron escogidos, o sea, a muchos Sí. decimos, eran Messi. únicos. No, No. no. Sí, eran Messi, nada que ver, porque cuando estudias su historia, estos hombres se pasaban
leyendo, estudiando, preparándose, capacitándose. Entonces, capaz no guardarnos sobre eso, no, esos son unos pocos que el Señor escoge. No, es que se perfeccionaron en la capacidad que Dios le dio. Entonces, eso es muy importante a la hora que nosotros queramos crecer y que Dios nos use, es preguntarnos, ¿qué tanto es mi capacidad? Y en qué, me parece súper interesante este punto, brother. Y en qué aguas abrevas, digo, a qué lugares vas a nutrirte. Más allá de la Biblia y demás, digo, tenés, no sé, algún canal de YouTube, algún podcast, algún predicador que usualmente vas a consumir o alguna saga de libros que te inspiran. ¿Solo consumís cosas relacionadas al mundo cristiano, por así decirlo? O no sé, de repente te Sí. podemos encontrar leyendo El Señor de los Anillos. No, a mí para los que me siguen más en las redes van a ver que a mí me encanta leer, me encanta y leo todo tipo de libros. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Las Crónicas de Narnia, que Oh, no es un nice. libro, así vamos a decirle, que te enseña la Biblia, pero me encanta No, es sentarme y hermoso. Yo soy leerlo. gran fan de Narnia y de Lewis, de los dos. Sí. Oh, sí, bueno, sí es Lewis, me gusta mucho, he leído mucho de él. Me gusta mucho también leer libros a veces sobre liderazgo, autores que capaz no son cristianos, pero me gustan principios Claro. que hablan. Escucho mucho a muchos predicadores y a muchos, ¿cómo se dice esto? No son predicadores, conferencistas, como Ok. por ejemplo Jordan B. Peterson, me gusta mucho. Oh, Jordan Peterson. Eh, sí, Jordan Peterson. Me gusta también Daily Wire de Ben Shapiro. No sé si... Sí, eh, los conozco, sí. bueno, me encanta escucharlos a ellos porque como que siempre están ahí hablando de temas buenísimos y profundos. Y sé que no son cristianos, Ben Shapiro es judío, creo que el otro, no sé qué, creo que es Sí, es católico o como algo así. medio agnóstico, pero cree en Jesús. Es una cosa extraña lo de Sí, Peterson, sí. está ahí. Pero bueno, escucho algunos de ellos para estudiar y saber lo que están hablando y todo. Pero sí, después me leo muchos libros de diferentes teólogos. Me gusta Jonathan Edwards, que fue un teólogo muy conocido acá en Estados Sí, Unidos. Y sí. así. Pero sí, me gusta leer bastante. Va súper en línea con esto que hablabas, ¿no? De ampliar tu capacidad. Es como que se nota que estás buceando constantemente. No quiero no preguntarte por algo que he notado y es que cada cierta cantidad de tiempo sacas como un post tipo explicando o poniendo así acá, ¿no? En primera plana los, los peligros de las redes sociales, el lado B de las redes sociales. Y es algo con lo que me identifico mucho porque nosotros como creadores de contenido, mientras más te metes y más exploras y más aprendes, decís, esto es turbio, acá hay cosas que no están buenas, pero a la vez son una herramienta súper poderosa. Entonces, no sé si te pasa, pero yo siento como esa tensión a veces de, no me parece que esté bueno esto, no sé si me quiero meter tanto, pero a la vez sé que me tengo que meter porque es súper necesario. Entonces, ¿cómo balanceas cómo encontrás ese Mm. equilibrio? Pues yo subo esos posts de mi corazón porque abriéndote mi corazón, yo también a veces sufro por las redes sociales. Claro, Y no es que yo estoy posteando ahí, no, yo soy indiferente, a mí no me afecta, a mí no me hacen nada. No, claro que sí. Y ya. si lo subo es porque digo, gente, mira, yo mismo estoy tratando de luchar con esto y quiero ayudar para que no pases por esto. Porque yo sí, como vos decís, me di cuenta el lado B de las redes sociales, que es tan peligroso. Y muchas veces en mi vida tuvieron que haber tiempos donde yo puse pausa personalmente a las redes, donde yo puse pausa al uso de las redes Claro, sociales, sí, sí. porque quieras o no, sin darte cuenta, te puedes encontrar comparándote con otros, te puedes encontrar alimentando tu ego, queriendo contando números o viendo cuántos me siguen. Y yo te voy a decir la verdad, yo no, he notado un gran cambio en las relaciones que muchas veces yo tenía con personas de cuando yo tenía 3.000 seguidores, ahora que uno tiene un poco más. Ok. Yo he notado cómo ha cambiado el trato de muchas personas hacia mí y a veces eso me hace sentir mal porque literal ponemos y valoramos a la persona de acuerdo a los seguidores que tiene. Y si tiene muchos seguidores es alguien que vale la pena escuchar. Y es como que yo dije, o sea, no es siempre así.
No porque alguien No, tenga no, un check total. azul o porque... Eso es lo que me preocupa mucho, porque los jóvenes y todos tendemos a exaltar y escuchar a alguien porque tiene 1 millón de seguidores Sí, no, y... es increíble cómo ha impregnado. Perdón que te interrumpa, pero me acordaba que una vez me dijeron, no vine a predicar tal a la iglesia como invitado. Y lo primero que hice fue buscarlo en Instagram. Y no tenía Sí, seguidores, qué sé yo, tenía, no sé, 1500, o sea, una cosa normal. Y dije, sí. wow, ¿y este quién es? Y después cuando lo escuché, fue como, wow, este chabón es un fenómeno, o sea, tremendo, Mm. pero esa métrica superficial, ese número de followers, es como que a mí me había hecho una barrera de, debe ser un nadie, ¿viste? Debe ser alguien que no tiene nada para decir, y ese es un gran peligro. Es como que empezamos a juzgar a la gente, ya ni siquiera por su apariencia, sino por su perfil, ¿no? Claro, y hay que tener cuidado porque vivimos en una generación que valora, escucha y exalta la fama, el reconocimiento, los aplausos, el número. Y literal, hoy día, un joven valora más lo que dice un cantante de reggaetón que lo que dice un profesional que se pasó años estudiando sobre un tema. ¿Pero por qué? Por la influencia, por la fama, por lo conocido que es. Pensamos que Claro. la opinión de este famoso actor, cantante, es mucho más importante que lo que me dice un pastor o un teólogo o un profesor de la Te entiendo universidad. totalmente. ¿Y no te ha pasado a vos también, de ahora que por ahí tenés más exposición o tenés más seguidores, que de repente, a mí me sucede esto, la gente escucha como muchísimo mi opinión y es como que yo tengo que repetir 3 veces, pero miren que yo no soy un teólogo, miren que yo no hice esto, o sea, traten de escuchar a alguien que sepa más, ¿no? Como que en un momento uno siente este síndrome del impostor de, che, no me escuchen tanto a mí, Sí, no. ¿viste? No sé si te pasa. Me pasa, y eso es lo que me asustó a mí cuando empecé con las redes sociales y empezó a crecer. Sí me dio miedo y me asustó porque dije, híjole, o sea, las personas ponen tu comentario acá arriba por un número que tenés al lado de tu nombre. Y eso me preocupó, porque si lo hacen conmigo, lo pueden hacer con cualquiera Claro, sí, que sí. tiene un número grande. Y vos sabés que yo me di cuenta de esto y lo hablábamos con un amigo pastor justo esta semana sobre... Vos sabés que la mayoría de las preguntas que a veces nos llegan a nosotros en las redes sociales, a Andrea y a mí, siempre son preguntas, no preguntas, vamos a decirle, teológicas o preguntas interesantes, sino preguntas que quieren que vos le digas, sí, está bien, tenés mi avalo y mi apoyo. Claro, Entonces, ok. como que dice, Ya. Seba dijo que está bien, lo puedo hacer. Como preguntas que yo no puedo Sí, sí, responder. más de Como, opinión, ¿no? co- Como, sí, claro, como, ¿está bien o mal que me pinte el pelo? ¿Está bien o es, mal que me haga claro, por sí, ejemplo, ¿cómo sé si esta es la persona para mí? ¿Cómo sé si los tatuajes están bien o mal? ¿Cómo sé? Más que nada, lo que estamos buscando con esas preguntas es un sí de alguien claro. conocido que me tranquilice la conciencia para que yo pueda ir y hacerlo tranquilo. Y eso no te lo puede decir nadie, no te lo puedo decir yo. Eso es algo que Sí, el sí. Espíritu Santo tiene que hablarte a vos Claro, en pero, pero, intimidad, pero ese ¿entendés? camino a veces es más sinuoso, ¿no? Es como un poco más difícil de Sí, transitar que simplemente escribir un DM y que te conteste alguien y te diga, sí, dale. claro, dale, adelante, seguilo. Entonces eso como que me di cuenta todos estos últimos tiempos y sí, creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Por eso cada tanto trato como yo de autorrecordarme a mí y decir, hey, volvé a la esencia, o sea, volvé Claro. a lo Sí, 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 genuino. es un llamado continuo, incluso a nivel personal, ¿no? Estos mensajes que Sí. les llegan, ¿alguna vez han usado alguno como input para iniciar un nuevo episodio? O generalmente, digo, no sé, me imagino que como por ahí nos pasan a nosotros desde acá, les llegan mensajes desde siento que me voy a morir, necesito que alguien ore por mí, hasta no sé si Dios quiere que salga con 3 personas al mismo tiempo, ¿viste? Como cosas re básicas, que así no me pueden estar preguntando esto, y cosas como muy profundas que uno dice, ¿cómo ayuda a esta persona desde tan lejos, no? ¿Cómo manejan Sí. eso? Vos decís de las preguntas que nos llegan. Claro, sí, sí, como, no sé cómo lo distribuyen, o inclusive si algunos lo usan para crear episodios nuevos, o si Sí, generalmente, no sé, me interesa de saber eso, pero yo estoy seguro que ustedes, más con el rol sí. de pastor que tienen, le deben llegar muchos más mensajes de ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y uno no puede ayudar a todo el mundo, menos por Instagram, ¿no? A eso me refiero. Sí. Sí, usualmente cuando recibimos preguntas, tratamos de buscar la pregunta que más se repite. Entonces, por ejemplo, a veces constantemente
tenemos cosas como estoy ansioso, leo la Biblia, oro y no se me pasa la ansiedad. ¿Qué hago? Claro. Entonces, si vemos que 15, 20, 30 personas, la misma pregunta, con el mismo tema, o sea, ahí decimos, hay que hacer un podcast de esto, hay que hablar de esto. Entonces ahí filtramos esa pregunta y grabamos Perfecto. un episodio hablando de ese tema y así. Genial. Y cuando les pasa así, que no sé, gente directamente les pide como ayuda con algo puntual, o oren por mí, o estoy pasando esto, necesito una palabra, necesito esto. Y como te decía, uno a veces no puede abarcarlo todo. No sé Mm. cómo, no sé, voy a estar orando por vos, pero qué sé yo, busca una iglesia, digo, ¿cómo manejan eso? Porque te digo, a mí me llegan, pero yo ni siquiera soy pastor. Me imagino que cuando uno es pastor te llega más todavía, ¿no? Sí, nosotros tratamos siempre de ayudar a lo que podemos en las redes. Hay algunos casos que sí nos llegan mensajes que nos tomamos el tiempo con Andrea de responderle a la persona personalmente. Requiere. Eh, o sea, algunos casos que literal nos sentamos o oramos por alguien, pero como vos decías, a veces no podemos estar respondiendo a todas las preguntas o a todos los... Pero eso sí, yo destaco de mi esposa, más que nada. Ella literal, ella se toma el tiempo de ir en mis mensajes de Instagram y en sus mensajes y ella scrollea y va viendo a ver cuál Wow. podemos responder, cuál lo ve como... o sea, eso literal yo puedo decir que ella lo hace y nos ayuda muchísimo. Pero yo sí soy un poco más perdido en ese tema de los mensajes, a veces me olvido de responder, pero ella está arriba, che, mira, Seba, te escribieron esto, ¿qué le decimos? Entonces nos tomamos un tiempo, respondemos, o a veces oramos por alguien o mandamos un audio. Tratamos, no podemos a todo otra vez. Porque entonces cuando vemos eso, que no podemos a muchos, pero básicamente son las mismas preguntas, sale el episodio y después recomendamos el episodio en las historias. Perfecto, perfecto, buenísimo. Sí. Una de las últimas que te quiero hacer, amigo, gracias por tu tiempo. Tiene que ver un poco con el Bueno. futuro. Siempre me gusta cerrar como mirando hacia adelante. Y obviamente, como estuvimos charlando, a veces uno tiene una visión, no tiene una pincelada del cielo, pero no saben cómo eso va a ir tomando forma. Hoy va y tiene una forma que estoy seguro que puede mutar en el futuro y ustedes están abiertos a eso. Pero si tuvieses que aventurarte a, no sé, imaginar los próximos 3 años. ¿Ves Tres. el podcast va creando episodios 3 años más? ¿Lo ves mutando a algo diferente? No sé, ¿cómo lo ves? Me gusta, está buena esa pregunta. Y, a ver, déjame pensar yo. Pensá tranquilo porque, Los viste, son próximos... preguntas que no es que te hacen todos Sí los que días. no, A veces no son re podés responder profundas, viste. así. Uno que se levantó Claro, no tranquilo. podés. No. Mira, yo creo justo siempre hablamos con Andrea nosotros lanzamos cada viernes los episodios y sí, uno no sabe cuánto tiempo más va a poder seguir haciendo eso. Nosotros ahora, bueno, cuando nació nuestro bebé, Jere, me acuerdo que fue un tiempo donde dijimos, ¿será que vamos a poder seguir grabando? Ya tenemos un Claro, hijo, sí. capaz se va a complicar. Pero bueno, gracias a Dios se repudo. Jere se porta súper, entonces nos dejó. Acá en 3 años no sé si capaz va a venir otro. Y ya con dos, capaz no sé si se va a complicar. Pero sí, como que yo siento que algo que a mí me encanta hacer y creo que es algo que el Señor me llamó a hacer es enseñar la palabra. A mí me encanta enseñar. Me Wow. encanta, esté con uno, esté con varios. Me encanta poder sentarme con alguien o con El un grupo y maestro, enseñar. ¿no? Sí, me encanta. Eso es lo que me apasiona hacer, poder enseñar la Biblia o enseñar cosas. Entonces yo a veces sí como que siento que va el podcast o va en general como que me encantaría que se torne en algo donde no solamente sea un podcast, sino sea algo que en algún momento llegue a capacitar, entrenar y formar Wow. a las personas. Instituto Eh, BAE, ¿no? Escuela BAE, algo así, imagino. no sé, te Sí. digo acá, Ya. hablando así, como un instituto, no sé si un instituto, pero como un lugar de formación donde, donde yo sueño, no solo donde puedan venir personas a ser entrenadas y espiritualmente y recibir información, sino venir a ser capacitadas y enviadas. Una de nuestras Mm, palabras clave de BAE son las naciones. Nosotros amamos las naciones y creemos que
las naciones van a formar una gran parte de los últimos tiempos antes de que Cristo regrese. O sea que el evangelio va a llegar hasta los confines de la tierra. Y eso va a pasar en los próximos años que tenemos. Yo creo que incluso yo siento y lo escuché decir a varios pastores, amigos, que los próximos 7, 8 años van a ser cruciales en el mundo evangélico, en el mundo cristiano y cómo el evangelio se va a expandir a las naciones. Vos sabés que las Naciones Unidas están con su Agenda 2030, ¿no? Y escuché como que varias cosas que se están planeando para el año 2030 y todo. Yo creo que Cristo viene pronto. Yo no sé cuándo, pero sí siento que Jesús viene demasiado pronto. Por eso vamos a ver un acelere en el evangelismo y en el discipulado en las naciones. Actualmente hay 3.2 billones de personas que nunca escucharon el evangelio. O sea, eso es muchísimo. 3 billones de personas en la era de las redes sociales, donde todo va tan rápido. Incluso escucha esto, la Coca-Cola llegó a muchísimo más de esos lugares que el evangelio. O sea, y si un producto físico que se requiere de transporte, se requiere de costo, de gasolina, pudo llegar a estos lugares donde el evangelio no ha llegado, ¿cuánto más el mensaje de Cristo? Entonces creo que es un hecho de que en estos últimos tiempos yo oro que el Espíritu Santo traiga una revelación en la iglesia de que entendamos que la gran comisión no es una opción, sino una obligación. Entonces, yo creo que las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, qué sé yo, todo esto van a ser parte muy clave en esta expansión del evangelio y al mismo tiempo de enviar personas. Entonces, yo estos días estuvimos conversando con el presidente de la Universidad de Oral Roberts, no sé si conoces. Sí, conozco. Muy conocida he tenido algunas reuniones con ellos hace años, sí, los conozco, sí. Bueno, ellos están acá en Oklahoma, acá a 1 hora y media de donde yo vivo. Entonces, estuvimos reunidos con el presidente y él hablaba de que él quiere, y esta es una visión que Dios le dio y lo que él quiere que para el año 2030 todas las personas del mundo hayan escuchado el evangelio. Wow. Y yo dije, híjole, o sea, él lanzó la visión a un par de grupos de personas ahí. Yo dije, qué visión. Ahora, ¿sabías que? Y él hizo como un ejemplo. Si hoy, por ejemplo, yo te hablo a vos de Cristo y hoy vos te vas y vos hablas de alguien a Cristo y ese alguien habla a alguien de Cristo y al mismo tiempo nos vamos multiplicando así, dice que tomará 7 días para que el mundo escuche de Jesús. Wow. O sea, 7 días. Si es Qué que locura. yo te hablo a vos y después vos y yo nos vamos a hablar a otros y después esos y te lo otros hago más van a hablar fácil. Si ni siquiera te hablo, solo le doy compartir al video. O sea, eso... o sea, nada, así. Brother, cuando él dijo eso, 7 días, yo dije, no puede ser. O sea, literal, no estamos muy lejos de que el mundo escuche el mensaje de Jesús. Necesitamos personas que abracen esto y lo corran. Y que nos apropiemos del llamado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros, con Bae, uno de nuestros valores y uno de nuestros sueños, aparte de un podcast, es poder entrenar personas, capacitarlas, encenderlas para poder enviarlas a diferentes partes del mundo y poder llevar este mensaje. Amigo, tremendo. Sabes que esto no lo conté mucho, pero yo además de YouTube y el podcast y tal, también tengo página en Facebook, TikTok, ¿no? Y no sé por qué de esto no se ha hablado mucho, pero en el mes de más o menos mayo, si no me equivoco, Facebook sacó un cambio en sus políticas internas en el que decía que si hablabas de religión, estaba todo bien, pero no podías monetizar. Así como de la nada. Obviamente que uno no, o sea, dicho así tiene mucho sentido, uno no es que habla de Dios por dinero, pero sí claramente son como desincentivos, ¿no? Como de alguna manera decir, ok, habla de esto, pero no hables tanto, prefiero que hables de otra cosa para ganar dinero y tal. Sí. Entonces, es como coincido mucho en que las redes sociales son una herramienta vital para que el mensaje corra y llegue a todos lados, pero al mismo tiempo siento que empieza a haber es como simultáneo, ¿no? Como esta medio, no sé si persecución es la palabra, creo que persecución es que te maten en tu casa. Claro, no. Pero sí como una especie, ¿no? De solapamiento entre, ok, son una herramienta que nos está impulsando y a la vez es como un medio en el que nos empiezan a
a presionar a no hablar, ¿no? De ciertas cosas Sí. y demás. Es súper interesante eso. Es una, o sea, yo creo que es como no es una, vamos a decirle persecución, pero es como una leve persecución y yo creo que obviamente va a llegar el momento donde predicar de Jesús capaz en las redes va a ser prohibido, no se va a poder, no vamos a tener Claro. la posibilidad. Coincido, y Incluso por hace eso siento muchos la años, urgencia de hacerlo ahora, ¿no? De llenarlo todo ahora que se puede. O sea, ahora tenemos, este es el mejor momento para predicar de Cristo a través de las redes sociales. Este ya. es el mejor momento porque esto puede llegar a parar. Y cuando eso suceda, también tenemos que estar listos a físicamente empezar a tomar la responsabilidad de llevar el evangelio a estos lugares y al mundo entero. Yo hace muchos años atrás me acuerdo que una vez sentí como como que el Señor habló a mi corazón y me dijo, en los últimos tiempos, predicar el evangelio va a ser como en los primeros tiempos. O sea, o vas a tener que dar la vida o nada. Y Wow. va a llegar ese momento, la Biblia lo habla y esto va a suceder. Entonces yo creo que por eso es importante ahora capacitarnos, entrenarnos, prepararnos para que cuando eso llegue estemos listos para ir y cumplir con la gran comisión que el Señor nos mandó. Total, amigo, total. Total. Bueno, creo que podríamos hablar como otra hora más. ¿Cuánto Sí, llevamos? Más o menos, una hora, ¿no? Tremendo, tremendo. qué lindo. Pero bueno, amigo, gracias. Gracias por tu tiempo. De verdad que, como te dije la otra vez que nos juntamos, para mí es un placer poder charlar, conversar, intercambiar ideas, conceptos, pero sobre todo tenía ganas de esto, ¿no? De explorar un poco más tu historia, tu corazón, porque creo que lo que haces es súper valioso y nada, inspirador. Creo que esa es una gran palabra. Creo que lo que hacen es inspirar a otros a meterse y aprovechar esta ventana de tiempo y llenarlo todo con el mensaje de Jesús. Así que nada, amigo, gracias de verdad por tu tiempo. No, gracias a vos, ¿sabes? Yo contento de poder estar acá en tu podcast y a ver si en algún momento nos encontramos en persona. Ya, Nosotros no estamos demasiado queriendo ir a visitar Argentina, tenemos tantos amigos. Para ahí los que no saben siempre nos preguntan, che, ¿por qué no vienen? ¿Por qué nunca vienen hacia acá? Nosotros no podemos, aunque queremos, no podemos salir, pues estamos en un proceso migratorio. oh, claro, Eh, ya. entonces, durante ese proceso, uno de los requisitos es no salir del país. Entonces, es por eso que no estamos saliendo, porque a veces, che, ¿por qué no vinieron más hacia acá? Y bueno, y es por eso que no estamos pudiendo. Pero Claro. apenas eso se habilite, sí, nosotros de una queremos ir para Súper, allá. súper. Y bueno, si no, iré yo y comeremos algo por ahí, por Oklahoma. Que tampoco Ah, sabía que eso puede existía ser también. hasta que ustedes me contaron que eran de ahí. No, Oklahoma. Encima, mira, si vuelan a Dallas, que es básicamente un aeropuerto Sí. muy grande en Texas, está 2 horas y 40 de Ah, Dallas, al nuestra toque. casa. Entonces, es cerquísima. Tremendo. Bueno, quedó entonces la invitación abierta para una comida. Pero esa Ya comida está. no va a tener cámaras. A ustedes los veo en otro episodio. Chao. Bueno, amigo, tremendo. Gracias.